Hola a todas y todos, espero que hayan tenido una Semana Santa bien provechosa, bien bonita. Yo estos días me quedé aquí en la casa trabajando, estoy haciendo un proyecto ahí de carpintería, o bueno, de construcción, pero casi todo es con madera. Y cuando trabajo con carpintería, siempre eso me permite reflexionar y estar pensando, porque es algo que hago casi como en automático, entonces me permite estar ahí como meditando en ciertos puntos y profundizando. Y bueno, ahora que es Semana Santa, ahora con más razón estuve meditando en esto, en todo lo que conlleva la Semana Santa. Entonces nada más quería compartir lo que yo he vivido, digamos, con respecto a la religión o todo lo que envuelve al concepto de Dios, ¿verdad? De Jesús Cristo, sobre todo ahora en estas fechas. Desde pequeño empecé a vivir, me imagino que como algunos de ustedes, una religión así como impuesta, que sí, desde joven, desde muy joven, que estaba en catecismo, que prácticamente era obligatorio. Y bueno, nunca me gustaron las cosas obligatorias, que me obligaran a hacer algo que no me nacía. Y con más razón algo que no entendía, ¿verdad? Porque en catecismo nos hacían aprendernos oraciones, leer versículos o capítulos de la Biblia que ni siquiera tiene sentido para un niño, para un joven a esa edad. Pienso que más bien se presta solo para confundir. Sin embargo, traté de aceptar todas las respuestas que me daban a preguntas que yo hacía, ¿verdad? Acerca de quién era Dios o quién escribió la Biblia. Siempre me daban respuestas que para mí no eran satisfactorias, pero trataba de aceptarlas para lograr entender o comprender algo. Y claro, después, conforme pasó el tiempo, y empecé a forjar mi propio criterio y aprendí a razonar o a profundizar más en ese aspecto. Recuerdo que empecé a leer la Biblia ya por interés propio y a interpretarla como mi ser debía interpretarla en ese momento. Ya no escuchar las interpretaciones de un sacerdote o de una catequista, sino más bien interpretar lo que yo leía, sacar mis propias deducciones de lo que estaba leyendo. En este punto quiero mencionar y recalcar que las Biblias que yo leía o he leído no son las mismas, no es la misma Biblia que se juntó, porque son varios libros, ¿verdad? No es la misma Biblia que se juntó hace muchísimos años cuando inició. Quiero decir que ha sido traducida a conveniencia, ha sido manipulada incluso a conveniencia de religiones que surgieron a partir de ese libro. Pero bueno, empecé a leerla y me empezó a gustar y empecé a encontrar muchos mensajes importantes para la época en que estaba viviendo. También voy a ser sincero, no todos los libros fueron de mi agrado, incluso algunos libros no terminé de leerlos porque sentía como que no estaban vibrando igual que yo, no resonaba con lo que decía. Ahora, eso no quiere decir que dentro de unos años no lea esos libros o esos capítulos y los entienda de otra manera y los reciba de mejor manera también, porque de eso se trata la Biblia. Y es una información transgeneracional, digamos. Fue escrita para que se pudiera entender o que se pudiera recibir en cualquier momento o etapa de nuestras vidas, incluso dentro de 100 años, ¿verdad? Bueno, de hecho, concretamente, la Biblia fue escrita en varias dimensiones. Está hecha para entenderla en varias dimensiones. Esto quiere decir que, bueno, tenemos el mensaje que se puede percibir cuando lo lees, ¿verdad? Es como el mensaje básico, lo literal que está diciendo en el libro. Pero aparte de eso, se descodifica de muchas maneras. Digamos,
para poder entenderla bien, habría que leerla en el antiguo hebreo que fue escrita, ¿verdad? Sobre todo el Antiguo Testamento. Ya después en los Nuevos Testamentos, bueno, creo que también fue escrita en griego, en arameo, no sé. En realidad no soy ningún experto. Pero sí, el Antiguo Testamento fue escrito en antiguo hebreo. Y en el hebreo, cada letra se le asigna un número. Ni siquiera puedo explicarlo bien porque hay niveles en los que yo no estoy ahí, ¿verdad? Para eso está, digamos, la Kabbalah. Los expertos en Kabbalah descodifican diferente que nosotros, que leemos el mensaje literal. Pero aún así, cada vez que la lees, si leíste un libro de la Biblia hace 5 años, el mensaje te llegó diferente a como lo puedes recibir si la lees ahora, el mismo libro. O si lo lees dentro de 10 años, también lo vas a recibir diferente el mensaje. Los libros de la Biblia que más me capturaron o que más resuenan conmigo son los del Antiguo Testamento. Toda la historia del patriarca Abraham, ¿verdad? Que de hecho para mí es como la base, es lo más importante porque de ahí surgen 3 religiones, bueno, o más religiones, 3 de las principales religiones, ¿verdad? El judaísmo, el cristianismo, el catolicismo. Todas nacen del patriarca Abraham. Y bueno, después de Isaac y de Jacob, Israel. En estos momentos de la vida hay mucha confusión, como ustedes han podido sentir y observar. Y parte de esa confusión ha sido como impuesta en nosotros, o sea, como al propio nos han confundido. Pero al mismo tiempo es como contradictorio porque todo está tan claro, está escrito y siempre ha estado ahí, siempre ha estado al frente de nosotros, pero no sé por qué nos cuesta tanto observarlo. Entonces hoy en día tenemos un pueblo o una religión judía que asegura ser el pueblo elegido, lo cual no logro entender porque Abraham no era judío. El patriarca no era judío, ni su descendencia fue judía. Ellos eran hebreos y el pacto de Dios fue con los hebreos. Y Dios hizo el pacto con los hebreos porque era un pueblo que cumplía al pie de la letra la ley de Dios. Ahí está escrito y está muy claro. Nadie, ningún otro reino, ningún rey maloso, por decirlo así, podía hacerle daño al pueblo hebreo porque tanto Dios estaba con ellos como ellos estaban con Dios. Y de hecho este pacto se rompió porque otro rey muy inteligente y muy malo se dio cuenta de que la única manera en destruir al pueblo hebreo, que estaba creciendo mucho y estaba siendo demasiado abundante, se sentían un poco amenazados, ¿verdad? Sobre todo en territorios y en números, ¿verdad? Porque estaba haciendo un pueblo tan grande, cada vez más grande, que incluso otros pueblos querían pertenecer a ese pueblo hebreo y lo hacían cumpliendo al pie de la letra los mandatos de Dios. Entonces este rey maloso, que no me acuerdo el nombre, se dio cuenta que la única manera de destruir al pueblo hebreo era haciéndolos pecar o haciendo que dejaran de cumplir la ley de Dios al pie de la letra. Entonces este rey se dio a la tarea de hacer pecar a los hebreos por todo lado. Por ejemplo, hizo que las mujeres de su reino tentaran a los hombres hebreos para cometer adulterio. Es solo un ejemplo. Mediante otras prácticas logró hacer que los hebreos empezaran a pelearse unos con otros.
También logró hacer que empezaran a adorar otros dioses, ¿verdad? Una parte esencial en lo que era ser hebreo. Que si ustedes recordarán, Abraham salió de toda su parentela precisamente para eso, para dejar de idolatrar, o sea, dejar todos los ídolos que tenían en su pueblo y en su familia en ese momento, para creer en un solo Dios. Entonces este rey logró hacer que el pueblo hebreo empezara a adorar imágenes otra vez. Y todo esto logró hacer que ya no tuvieran el consentimiento de Dios, porque estaban siendo pecadores, por decirlo así. Entonces, volviendo otra vez a hoy en día, no veo cómo un pueblo judío tiene comparación a un pueblo hebreo que cumplía al pie de la letra la ley de Dios. Porque no he conocido un judío que siga al pie de la letra la ley de Dios, lo cual quiere decir que no tiene el consentimiento de Dios. Ahora, no crean que estoy hablando mal de los judíos, ni pretendo hablar mal de nadie, solo estoy dando mi punto de vista. También tenemos hoy en día la religión cristiana, que habla mucho de Cristo, pero no pasan de hablar. No veo a nadie cumpliendo al pie de la letra el mensaje de Cristo. Y me incluyo porque hay demasiadas distracciones, hay demasiada programación que no nos permite ni siquiera entender el mensaje de Cristo. Desvían nuestra atención en otros puntos que no son tan importantes, como si era blanco, si era judío o no era judío. Son puntos que no nos llevan a ningún lugar, a diferencia del mensaje, el verdadero mensaje de Cristo. También tenemos la religión católica, que habla mucho de Cristo y de otras imágenes, pero no pasan de ahí, de hablar. De hecho, sus guías no cumplen al pie de la letra la ley o el mensaje de Cristo. Por el contrario, hay muchísimos casos de sacerdotes haciendo cosas horrendas, e incluso desde el Vaticano. Pero recalco, no estoy criticando a ninguna religión ni a ningún religioso. Para mí todas las personas están haciendo lo correcto, están haciendo justamente lo que tienen que hacer. Y es perfecto. Simplemente estoy dando mi punto de vista. Y quisiera también recordar que Jesús fue Jesús hasta sus 30 años. Ya a partir de los 30 años se convirtió en Jesús Cristo. Pero antes de ser un Cristo, fue un niño normal, un adolescente normal y un adulto normal, con la gran diferencia de que sus padres, María y José, eran esenios. Los dos siempre tuvieron muy claro que iban a tener un hijo que iba a provocar un cambio en el mundo, y lo prepararon, ayudaron toda su infancia, toda su juventud, ayudaron a que ese niño, a que ese joven se preparara para lograr ese cambio en la humanidad. Entonces Jesús logró cumplir su misión, su importantísima misión en este mundo, gracias a que sus padres, María y José, siempre lo alejaron de toda programación y fomentaron que él pudiera ser su esencia, y ayudaron a que él pudiera ser él, que pudiera vivir con su esencia, no con lo que la sociedad en ese momento dictaba o lo que la sociedad quería que todos fueran, sino María y José procuraron siempre que Jesús pudiera mostrarle al mundo y darle al mundo lo que Él era, lo que Él traía, porque cada ser trae su esencia, y eso es lo que ocupamos que cada uno dé al mundo, no lo que está dictando la televisión o lo que dicta la sociedad. Eso es un teatro. Pero cuando se quiere hacer la diferencia o se quiere cumplir una misión, es necesario mostrarse desde adentro, aunque a algunos no les gustó.
Ahí mismo está escrito, a muchos no les gustó el comportamiento de Jesús durante su desarrollo. Pero sin duda alguna, si Jesús hubiera hecho simplemente lo que hacían todos los judíos de aquella época, o todos los romanos, o cualquier etnia que existía en aquella zona, no hubiera pasado lo que pasó, no nos hubiera podido entregar su mensaje, porque hubiera estado muy ocupado siendo como todos los demás. De hecho, los seres humanos nos metemos en religiones no por consejo de Jesús Cristo, porque Jesús Cristo no vino a este mundo a decirnos que teníamos que ser de cierta religión o que teníamos que formar una iglesia y hacer una religión con ciertas características. No. Nosotros creamos religiones y nos metemos en religiones por conveniencia, por mantener un orden, por seguir un reglamento, para no ser salvajes, por decirlo de alguna manera. Y todo eso está muy bien, pero cada religión hoy en día parece como que dejó en el olvido el verdadero mensaje de Jesús Cristo. Y el mensaje de Jesús para la humanidad empieza justamente cuando se convirtió en Cristo o cuando activó su Cristo. Porque parte del mensaje de Jesús Cristo es ese, que todos podemos activar ese Cristo que tenemos por dentro. Todos esos milagros, todas esas grandiosas historias de Jesús, nosotros también podríamos lograrlo. Podríamos lograr todos esos milagros que Él hizo. Y nos enseñó a eso, que nosotros mismos nos ponemos nuestros propios límites. Claro, totalmente ayudados por el entorno que nos dice que esto no se puede hacer, que lo otro no se puede lograr, no, que aquello es imposible. ¿Cuántas veces hasta nuestros propios familiares, ¿verdad?, nos dicen, no, eso es imposible? Pues no, el mensaje de Cristo es que todo lo podemos, que todo el poder está dentro de nosotros, porque todos y cada uno de nosotros somos hijos de Dios, así como Él en aquel momento lo reclamó y a muchos no les gustó que dijera que Él era hijo de Dios, pues eso nos enseñó Él, que todos somos hijos de Dios. Lo cual quiere decir que todos tenemos las mismas oportunidades, todos podemos lograr lo que queramos lograr. Pero primero tendríamos que quitarnos esa programación que muchas veces empieza desde la religión. Y les pongo un ejemplo. Me recuerdo cuando estaba en catecismo y me obligaban a aprendernos el credo, ¿verdad? Esa oración que dice, creo en un solo Dios. De hecho, nunca me la aprendí, pero sí recuerdo cómo decía, por mi culpa, por mi gran culpa. Pues resulta que aquí tenemos una glándula muy importante que se llama timo. Aquí tenemos el timo. Y esta glándula, si es de este tamaño, cuando estamos tristes, cuando estamos sintiendo culpa, cuando sentimos vergüenza, se reduce a la mitad y no vibra igual. A diferencia cuando estamos felices, cuando nos sentimos plenos, vibra totalmente y nos hace entrar en una frecuencia que nos permite seguir a un siguiente nivel. Pero si estamos golpeándola y diciendo por mi culpa, por mi gran culpa, es muy diferente. Y para recalcar, yo no soy culpable de nada de lo que aconteció en esa historia, ni ninguno de ustedes, pero eso es lo que nos hace sentir la religión, nos hace sentir culpables. En la religión católica, en la religión judía, nos hace sentir que va a llegar un Mesías a salvarlos y que les va a decir cómo vivir. Pero no piensan que si ese Mesías llega, ya la religión no existiría más, porque no sería importante la religión. Entonces es como mantenerlos en ese círculo, de esperar al Mesías, porque solo el Mesías puede lograrlo. Pues cada uno de nosotros somos nuestro propio Mesías, pero tenemos que activarnos. Entonces, muy bonito, me gustan las procesiones, es todo un arte, es un teatro muy lindo.
Pero ¿qué tal si cada año, en vez de recordar la culpabilidad de la humanidad y recordar a un Jesús Cristo todo ensangrentado y crucificado, ¿por qué mejor no recordar su mensaje, su verdadero mensaje? Y tratar de seguirlo cada año, tratar de lograrlo así como lo logró Cristo. Y no digo que hay que dejar de ver las procesiones o seguirnos, si al que le gusta podemos continuar con eso, pero no olvidemos el mensaje, no olvidemos lo más importante, no olvidemos lo que nos puede hacer ascender. En vez de fomentar odios como por ejemplo el día de Judas, ¿verdad? El sábado que se quema Judas y mucha gente de verdad siente odio hacia Judas. Pero no se les olvidó o no han entendido que si Judas no hubiera hecho eso, no se hubiera cumplido la profecía y no se hubiera logrado la misión de Jesús Cristo. Entonces tan importante es Cristo o Jesús Cristo como tan importante es Judas. Historia. De hecho todos los apóstoles eran esenios y todos se juntaron para poder cumplir esa profecía y lograr impactar en la sociedad de aquel entonces. Entonces dejemos de fomentar malas informaciones o odios o culpas o tristezas y fomentemos el verdadero mensaje. Y fomentemos el verdadero mensaje de Jesús Cristo. Y ya por último me gustaría, como soy muy ignorante en el tema, me gustaría que ustedes comenten en el video cuál es el mensaje de Cristo, para de esa manera todos los años recordar el mensaje, no recordar el Calvario, o por lo menos no enfocarnos en eso. Y espero no haber ofendido a nadie porque esa no era la intención, nunca mi intención es ofender a nadie, mi intención es aprender. Entonces todo el que pueda comentar y podamos aprender juntos, les agradezco muchísimo. Que tengan linda vida.